Bien, pues continuamos en el capítulo número ¿qué? ¿Vamos? ¿De Corintios? 8, en el capítulo número 8 de la primera carta a los Corintios. Y podemos ver durante toda esta carta, a lo largo de esta carta, ¿sí?, que el apóstol Pablo trata el tema de la unidad de la iglesia, con sus distintos elementos, como lo vamos a ir viendo y algunos ya los hemos visto: el uso de los dones espirituales, el amor que edifica, ya lo vimos, y la necesidad de estar todos listos, todos solícitos. En el capítulo 4 dice: ténganos por servidores de Cristo para el trabajo, y la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo. Hace hincapié en ciertos asuntos que atacan la unidad de la iglesia y generan divisiones, generan división en el cuerpo de Cristo. Y en el capítulo 8 toca también algunos puntos que él quiere dejar en claro porque precisamente causan división. ¿Sí? Ya lo vimos, es división de opiniones por el tema de lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, Pablo da algunos puntos muy interesantes y fundamentales para no caer en este tipo de opiniones. El amor de Dios, que es el que edifica, el amor que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de poner su vida por los demás. Vimos que los ídolos nada son y que solo hay un Dios. También podemos ver en este capítulo que nuestra libertad en Cristo, esa libertad que Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, es limitada únicamente por el amor a la obra de Dios, al sacrificio de Cristo en la cruz, y a los hermanos débiles que por nuestros actos en esa libertad en Cristo se puedan corromper, se puedan contaminar, se puedan perder. Y dice el apóstol Pablo: porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Pablo está tocando y explicando estos puntos, sí, pero algo que él busca dejar bien establecido, bien claro a lo largo de esta carta, es la unidad de la iglesia. Vimos que es un punto que toca lo sacrificado a los ídolos, pero se puede aplicar para otro tipo de actitudes, otro tipo de comportamiento que también pueden impactar en los débiles. Ahorita vamos a ver esa parte, ¿sí? Y que pueden contaminarles y que pueden perderse. Lo veíamos el ejemplo de el beber, si lo recuerdan, ¿sí? Entonces dice Pablo: no sea que por esto que tú ocasionas, por esto que tú haces, que comes o bebes, alguien más se pierda. Si es eso, mejor no lo hagas, ¿sí? Aunque tú y yo sabemos que religiosamente, espiritualmente, no tiene nada de malo en hacerlo, pero ahí prevalece ¿qué? El amor al hermano, ¿ok? Y esto que debemos tener en cuenta y claro como iglesia es otro punto que toca Pablo aquí en este capítulo 8. Vamos a leerlo del capítulo 9, del versículo 9 en adelante, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 9 al 13. Dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, ya lo habíamos visto esa parte también del conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás,
para no poner tropiezo a mi hermano. En el versículo 12 dice, de esta manera pues pecando contra los hermanos, ¿sí? Es por la falta de amor. Aquí más que nada se está refiriendo Pablo a que no prevalece ese amor hacia los hermanos, ¿sí? Y hace mención aquí de los débiles, ¿sí? Esto es algo que como iglesia, amado hermano, como iglesias, debemos estar plenamente conscientes que dentro de la iglesia estamos y habemos hermanos débiles y hermanos maduros o fuertes. Podemos ver que esta controversia estaba desde los primeros días de la iglesia y lo es hasta el día de hoy. De ahí que el tema de nuestro mensaje sea que soportemos a los hermanos débiles, sin perder de vista a los hermanos que son maduros. Ahora, para sorpresa nuestra, fíjate, amado hermano, en ocasiones los débiles no son los hermanos que nosotros suponemos que lo son, como podría venir a nuestra mente, pues hermanos nuevos, hermanos sencillos o con falta de conocimiento, sino precisamente aquellos hermanos que se consideran fuertes y maduros, ¿sí? Poniéndonos en contexto con el capítulo número 8, el tema de la libertad cristiana es importante para la armonía de la iglesia. Esto nos indica que cada hermano que estamos aquí es necesario e importante en el cuerpo de Cristo. Y lo que él piensa, debo respetarlo aunque no esté de acuerdo. Un mal carácter, una actitud egoísta o una posición extrema dañan el amor y la mutua edificación en el cuerpo. Y podemos no estar de acuerdo, pero sí debemos soportarles y amarles. Ahora, como iglesia tenemos vida y convivimos entre nosotros. Y en esa convivencia, en esa comunión, hay distintas formas de ser y pensar entre nosotros. El punto, amado hermano, aquí es que hay asuntos de opinión humana, ¿sí?, que no son mandamientos bíblicos ni principios bíblicos, ¿sí? No son asuntos doctrinales y por tanto no ameritan siquiera la intención de discutir, de opinar, porque todos los aceptamos como tal. Un ejemplo podría ser doctrinalmente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie tenemos en duda eso, nadie, ¿sí? Ni siquiera amerita el pensar en tener una controversia en ese sentido, ¿sí? Son doctrinas no discutibles, amado hermano, ni negociables. Pero hay asuntos como los que presenta Pablo que tienen que ver con costumbres y hábitos donde no siempre hay algo escrito por ser asunto de opiniones. Entonces podemos ver aquí, amado hermano, en el capítulo 8, que el tema de los sacrificados a los ídolos era una cuestión más bien de la inmadurez con que se abordaban los temas, o de tradiciones. Podría ser ahí también que había judíos que se habían convertido y tal vez podría ser que eran animales que para ellos eran prohibidos, podría ser en ese momento, ¿sí? Sin embargo, Pablo lo deja muy en claro, que a partir de Cristo eso ya no es nada controversial ni dañino para nosotros los cristianos. Era un problema de religiosidad y legalismo y que de igual forma podemos ocupar esta recomendación para otros casos, como ya lo mismo. Y más bien, si ves que otro hermano débil se puede contaminar y perder por lo que comemos, por lo que opinamos, por lo que bebemos, por lo que hacemos, es mejor dejarlo de hacer. Fíjate, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 8, hace mención de la conciencia, ¿sí?
de la conciencia débil. Versículo 10 y versículo 12 dice: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Hace mención de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia, amado hermano? Primero veremos qué podemos entender por débil. Sí, hay ciertas definiciones y te voy a compartir algunas. El que dice que le falta fuerza o habilidad, el débil. El que sufre un descenso o privación de la fuerza, es decir, se queda sin fuerza. Y la conciencia, te voy a compartir algo que me interesó aquí. Dice, es conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Es un sentido interno de lo correcto y lo incorrecto. Sentido que excusa o acusa al individuo. Pero aquí, hermano, la conciencia puede convertirse en una guía insegura, ¿sí? Y como tal puede engañarnos, a menos que se edifique sobre unas normas justas, de acuerdo con la verdad. El ambiente, las costumbres, la adoración y los hábitos pueden influenciar erróneamente en la conciencia. Al amparo de estas normas o valores erróneos, la conciencia podría equivocarse al juzgar lo correcto o incorrecto de un asunto. Un ejemplo lo podemos ver en el apóstol Pablo, cuando él era Saulo. Saulo partió con propósitos criminales contra los discípulos de Cristo, convencido de que estaba sirviendo a Dios con celo. ¿Sí? Un ejemplo más real podrían ser las esposas controladoras, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, me han contado que hay. Sé que aquí no. Ellas en sí, ellas lo hacen no con una mala intención. Ellas están conscientes de que es lo mejor. ¿Sí? Su conciencia les dice que es lo mejor. Las mamás o los papás sobreprotectores, de igual forma. Su conciencia les dice que lo están haciendo de una forma correcta, que es eso lo que deben hacer. ¿Sí? Tan solo una conciencia edificada de manera adecuada por la palabra de Dios puede evaluar y rectificar con corrección los asuntos de la vida. Para este fin, amado hermano, hemos de tener normas rectas y estables. Las normas de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice no mirar más allá de lo que está escrito. ¿Sí? El débil de conciencia podemos entender que es aquel que no tiene esa fortaleza, esa madurez para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Ahora, esta fortaleza para distinguir con claridad y sin error entre lo bueno y lo malo, solo la podrá obtener a través de la palabra de Dios, ¿sí? Que te llevará a una comunión íntima con Él, instruida e influenciada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por otro lado, están los hermanos maduros, los que ya han ejercitado esta fortaleza en la palabra de Dios para poder negarse a sí mismos y poder distinguir claramente entre lo bueno y lo malo. Obedecer la instrucción y la guía del Espíritu Santo. Aquí un punto importante, hermano, es distinguir entre alguien que es débil, que es lo que está tocando Pablo, y alguien que es rebelde. Es totalmente diferente. ¿Sí? El que es rebelde ya tiene ese conocimiento de que está mal. Y aún así, deliberadamente, comete el pecado, comete el error, conscientemente, sí,
de que él sabe que eso está mal. Ahora, hay varias razones por las cuales un hermano puede ser débil o podemos ser débiles. Ellos pueden ser bebés en Cristo. Los niños son débiles, ¿sí? Y no necesariamente de que sean recién convertidos o recién hayan recibido a Cristo en sus vidas, recién hayan rendido su vida a Cristo, ¿no, hermano? Podemos tener muchos años aquí y seguir siendo bebés, ¿sí? Dice la Escritura, precisamente hace una advertencia a esto, dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Una característica de alguien débil o inmaduro es esta, que no están firmes sobre la roca, que no están firmes en el conocimiento, en la doctrina bíblica, es decir, tambaleantes. Un ejemplo son aquellos hermanos que escuchan, ¿sí?, de algún tema, por ejemplo, la prosperidad, y ahí van. Se dejan influenciar por la prosperidad. Vi que varios levantaron los ojos, no sé por qué. ¿Sí? Y de repente, por otro lado, les dicen algo referente a los milagros. Y ahí van. ¿Sí? Se regresan buscando algo que les convenga, que les haga sentir bien, y esto obviamente, como lo podemos ver en el versículo que acabo de leer, te lleva al error, amado hermano, porque no te está llevando a los pies de Cristo. La debilidad te va a llevar al error. Puede ser débil por legalismo. ¿Sí? Estos son hermanos que les mueven más las tradiciones y formas de hacer las cosas, incluso ritos, ¿sí?, acerca de hacer o no hacer determinadas cosas como cristianos, y no a conocer lo que Dios dice y toca de los asuntos que Él trae en mente. ¿Sí? Ese hermano los quiere llevar de una forma rigurosa. Un ejemplo podría ser, fíjate, la música. Hay hermanos que dicen que no deben escuchar otro tipo de música más que la música cristiana. Yo tengo mis dudas, amado hermano, si existe la música cristiana. Lo que sí sé y te puedo decir es que hay cánticos de alabanza a Dios, eso sí, ¿ok? Pero el Señor Jesús mismo les decía a este tipo de personas, imponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Esta parte del legalismo, amado hermano, también es debilidad e inmadurez. Puede ser débil el hermano por falta de buena enseñanza. ¿De dónde te alimentas, amado hermano? ¿De la Biblia? No habría este tipo de controversias si nos alimentáramos de la Biblia. Pero si te alimentas, amado hermano, de las publicaciones de Facebook, y en serio una vez lo comenté, hay quien publica un versículo bíblico y analízalo cuántas manitas le ponen, que no tiene nada que ver, pero. Y tú ve cuando publican algo parafraseado, una opinión humana, sí, en este día declaramos que vas a ser bendecido, sí. Tú ve cuántas personas se inclinan a eso. De reflexiones de seres humanos que te llegan por WhatsApp, amado hermano, moviéndote más a hacerte sentir bien, ¿sí? Tú puedes, tú eres, vas a estar mejor, moviendo tus emociones y sentimientos. Por eso nos gusta escuchar ese tipo de cosas interpretativas, que me hagan sentir bonito, aunque en lo personal lo he reflexionado, ¿sí? Y la palabra de Dios ahí ya queda de lado. Ya me centro más y me enfoco más en lo que la o el orador, con sus palabras elocuentes y manejando tonos de voz, me pueden hacer sentir.
escuchando por radio estaciones cristianas, ¿sí? Ahora, a ver, no me malinterpretes, amado hermano, no estoy diciendo que esto lo dejes de hacer, no. Aquí el punto importante es que si tú sustituyes la lectura de la Biblia, el tener el acercamiento con Dios a través de su palabra por ese tipo de situaciones, por eso estamos débiles, por eso somos débiles, por eso somos inmaduros. En una ocasión le preguntaba a alguien, oye hermano, ¿y tú buscas la comunión con Dios? Sí, hermano, para todos lados donde voy en mi coche pongo las alabanzas. Ah, bueno, muy bien, ¿sí? Pero aquí, hermano, fíjate que en Timoteo hay una advertencia acerca de esto. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, no lo busques, yo lo leo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Un ejemplo es noviembre, ¿no? Ya viene. Los panes, que si tienen forma, que si no tienen forma, que si puedo comerlo, que si no puedo comerlo, que si el día 1 y 2, que son especiales. Fíjate, amado hermano, aquí, para mí, te voy a dar mi punto de vista. Todo lo creó Dios. Los días, ¿quién los creó? Dios. Todo es de Dios. Y por lo tanto le pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Por qué permitir que otros se adueñen de algo que no les pertenece? Y aparte de todo, lo ensucien o pretendan contagiarte de que es suyo. No, amado hermano. Pase el 1 de noviembre, pase el 2 de noviembre, pase el 24 de diciembre, el día que tú quieras, todos los días son creados por Dios, le pertenecen a Dios y solo son de Él. ¿Ok? También los hermanos pueden estar, fíjate, aquí algo, hablando de la enseñanza, de la alimentación. A mí me causó tristeza enterarme que mejor otras congregaciones, amado hermano, a la redonda de aquí, contemplan y tienen un concepto de aquí de nuestra iglesia, que hay una enseñanza de una sana doctrina, que hay una enseñanza muy completa de la Biblia aquí en esta iglesia Betel, que a veces nosotros mismos que estamos aquí. ¿Sí? A mí sí me entristeció que mejor otras personas que no se congregan aquí valoren la enseñanza que Dios ha puesto en el corazón de los pastores, de los maestros, para ti, para hacerla llegar a ti, ¿sí? Y que mejor otras personas estén conscientes de que esa enseñanza sana y que la buena y sana doctrina está aquí, que a veces nosotros mismos. Y no lo digo por decir, amado hermano. ¿A cuántas clases en este año has dejado de entrar porque según tú el maestro, no sé qué? No andamos buscando la clase, andamos buscando al maestro, ¿no? Independientemente de que esté, es lo que te digo, independientemente de que el plan de enseñanza está y hay un orden,
Ah, no. Yo me voy donde yo me siento bien, donde yo sienta bonito, ¿verdad? Donde me hablen bonito, ahí voy a estar. Inmadurez, amado hermano, debilidad. Una persona, un hermano también puede estar débil por falta de instrucción o exhortación, amado hermano. Pero cuando damos instrucción o exhortamos a alguien, debemos hacerlo con la palabra de Dios, no con suposiciones u opiniones que pueden generar aún más dudas en ese hermano débil. Aquí nuevamente retomamos la parte que Pablo menciona del conocimiento. No tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no la leo, no la conozco, no me preparo, no estudio. ¿Cómo puedo ser de utilidad primero para Dios y después para el hermano o los hermanos? Soportar. Dice mantener arriba, sostener. No soportar de que me tengo que aguantar las situaciones que tú hagas. Dice la palabra castellana, soportar significa ser tolerante hacia otros, ser sufrido. Los que somos casados creo que nos queda un poquito más claro este punto, ¿verdad? Más entendible, ¿sí? Sufrir o enfrentar, tener tolerancia, llevar una carga, un peso, servir de apoyo como en socorrer y subsidio. ¿Debemos ser soporte, amado hermano, de los hermanos que son más débiles? Sí. ¿Debemos ser soporte, mantenernos a flote, déjame decirte así, como un salvavidas cuando un hermano se está hundiendo? Sí. ¿Debemos ser tolerantes con los hermanos? Sí. ¿Por qué surgen las divisiones en la iglesia, hermano? Por juzgar a los demás. Lo hemos estado viendo durante estas predicaciones, por pensar que el único que sabe de Biblia y tiene la razón en los asuntos de la iglesia soy yo. Y esto es vanidad. No sé si te suene por ahí alguno de estos pensamientos. Es que el pastor debería, ¿no? Es que yo en lugar del pastor, yo haría. Es que los hermanos deberían. Los hermanos del coro deberían de, ¿sí? El único inteligente soy yo, me engrandezco, me envanezco, ¿sí? Porque lo único que me importa del amor, ¿sí? Otra causa de división es que me lo den. Me interesa que Dios me ama, pero el que yo le ame no lo contemplo con la seriedad y respeto debido hacia Él. La iglesia está obligada a amarme. Sí, pero tú y yo, amado hermano, ¿amamos a la iglesia? No conozco a Dios, amado hermano, por lo tanto soy un inmaduro y débil, que no soy capaz de respetar y siquiera pasar por alto los puntos de vista de mis hermanos, sus conductas, con errores. No, sino que inmediatamente saco la espada y ¡zas! Le doy al hermano débil. Es decir, no soy de soporte para los demás. Y solo puedo tener comunión con aquellos hermanos que piensan lo mismo que yo. Fíjate, con esos hermanos que piensan lo mismo que yo, que comparten mis opiniones, ahí sí me brota todo lo cristiano y todo el amor, ¿no? Nos saludamos, nos abrazamos, nos besamos con ósculo santo, fíjate. Le traemos regalitos y no digo que esté mal, pero ¿qué pasa con aquellos que no piensan como tú? ¿Quién es el débil ahí? Los que actuamos de esta forma, ¿sí? Bajo el contexto que estamos viendo, te diría que el inmaduro y el débil somos las personas con ese tipo de actitudes de segregar y dividir. Hay algo que el apóstol Pablo, amado hermano, deja en claro, hablando de soportar a los débiles. Ya vimos una parte de los débiles, ya vimos de soportar, debemos ser soporte, ¿sí? Debemos servir
de cargar al hermano, sí. Soportarle, mantenerlo a flote, sacarlo adelante, sí. No dejar que él caiga, sí. Si ves que se está cayendo, ¿qué haces? ¿Qué podría ser un bastón? Es un soporte, ¿no? ¿Y para qué lo ocupan? Para caminar también, sí. A eso se refiere soportar a los más débiles, ser de soporte para ellos, sostenerles, llevar sus cargas, sufrir. Y a veces el soporte, amado hermano, únicamente puede ser escucharlos. Escucharlos. ¿Sí? Para aquellos que queremos en determinado momento servirle a Dios, agradarle a Dios y trabajar para Dios en esta parte de ser soporte de los débiles, algo que Pablo deja en claro, ¿sí? Es esta forma, lo que debemos hacer. Es decir, si quieres ser de soporte para los hermanos, ahí en 1 de Timoteo 4, yo lo leo, del versículo 1 al 5, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, es decir, serás soporte, serás un buen soporte para los hermanos, para la iglesia, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Estamos hablando de ser soporte para aquellos hermanos débiles de conciencia. Aquí está la recomendación que el apóstol Pablo nos da. Quítate y déjate de estar pensando en palabras vanas, elocuentes, para enseñar, para compartir y para predicar. Porque aquí está, amado hermano, lo que debemos enseñar, compartir y predicar. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Pablo nos da estas instrucciones, reforzando esta parte. En el otro versículo dice: entre tanto que voy, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, ¿de qué? De la palabra de Dios, la exhortación y la enseñanza. Pero ¿qué voy a enseñar, amado hermano? ¿Qué puedo enseñar? Por eso cada vez hay menos maestros. No hay ese compromiso de estudiar, de prepararte, de preparar una clase que es parte del soporte, la enseñanza. Nos gusta más solo venir a recibir, que sean soporte de mí, pero yo ser soporte de alguien está complicado, ¿verdad, amado hermano? La exhortación y la enseñanza son fundamentales para ser soporte de los hermanos débiles. Seguramente la debilidad de muchos es por la ignorancia de la palabra, por sus errores, por su pecado mismo. Pero mira, amado hermano, no hay mejor forma de soportar a los hermanos débiles que acercándoles el alimento adecuado, acercarles la palabra de Dios. Y para los que en determinado momento nos podemos considerar un poquito más maduros, no hay mejor forma de soportar y pasar por alto esas debilidades de los hermanos inmaduros que aplicando lo que la palabra de Dios nos dice. Estando conscientes, amado hermano, de que todos tenemos alguna debilidad, todos, porque nuestra carne es débil, ¿sí? Dice la Escritura, solo en Cristo soy fuerte. Y un error sería pensar que tú o yo no podemos fallar, porque ya somos tan maduros que no nos podemos equivocar. Cuando este tipo de pensamientos lleguen a tu mente, amado hermano, seguramente, o a mi mente, seguramente nos hemos empezado a alejar de Dios. Pablo es claro en esto,
Por eso hace mención de que aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. En conclusión, mis amados hermanos, como lo menciona el apóstol Pablo en Romanos, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, amado hermano, no lo hagas un asunto de juzgar, pero no utilices tu libertad para hacer caer a otro hermano. El Señor Jesús nos ayudó a entender esto, a ya no hacerlo un asunto de juzgar, ¿sí? Diciendo que por qué miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga que está en el nuestro. Es decir, no te fijes en lo que los demás hacen para mí, dice el Señor. Ocúpate de lo que tú haces por mí. ¿Sí? Esto no quita, amado hermano, la necesidad y responsabilidad de la exhortación. No, ni está diciendo que pasemos por alto el pecado del otro hermano. No. Pero sin juzgar, sin emitir un juicio. Y ahí mismo, en la carta a Timoteo, fíjate, lo deja claro Pablo, porque ¿quién es el único juez? Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero cuando exhortamos, amado hermano, lo hacemos sobre principios bíblicos, no sobre opiniones dudosas. ¿Sí? Podemos ofrecer algún consejo, si es que te lo piden, sobre opiniones dudosas, pero jamás debiéramos de juzgarlos, ¿sí? Sino más bien decide no ser tropiezo, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El legalismo podría ser causa de que el hermano cayera, o el mal uso de mi libertad en Cristo también puede ser propicio para que el hermano peque. Les platiqué una anécdota, una vivencia que tuve yo, donde pude ver reflejada esta parte del amor hacia los demás, de un hermano que es argentino y nos invitó a casa, comimos, y ellos tienen como costumbre beber una copa de vino. De hecho, él me mencionaba, dice, es que en Argentina, aquel que no bebe una copa de vino, dice, lo andan expulsando del país, ¿no? Así me dice. Y al recordar que yo tuve un problema de alcoholismo, ¿sí?, el hermano y su esposa se abstuvieron de esto. Recuerdo las palabras de su esposa, que le dijo: no pongas tropiezo al hermano, no seas piedra de tropiezo al hermano. Entonces, parte de soportar a los más débiles, amado hermano, también es no ser piedra de tropiezo, ¿sí? Si algún hermano quiere trabajar en la iglesia, no seas piedra de tropiezo. Omite tus comentarios, omite tus opiniones referente a, sino al contrario, acércale la palabra y dile qué es lo que Dios dice, que debemos estar solícitos, que debemos estar prestos para el trabajo, ¿sí? Por eso dice: soportaos unos a otros, soportándonos. Todos tenemos, amado hermano, alguna debilidad, todos, porque la carne es débil, pero solo en Cristo podemos ser fuertes. Oremos, amados. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver una de tantas funciones, Señor, que tú nos encomiendas. Actitudes y trabajos, Señor, que debemos hacer. Pero podemos ver claramente que todo redunda en el amor a ti, mi Dios, y en el amar a nuestro prójimo, así como tú nos amaste.
Padre, quita de nuestra mente, quita de nuestro corazón todo aquello que estorbe para poder ser soporte de aquellos hermanos que lo requieran. Tal vez puede ser solo escucharles, acercarles tu palabra, orar por ellos, orar por sus familias, por sus problemas. Permítenos, Señor, realizar un examen de cada uno de nosotros y ver si somos de tropiezo o somos soporte para estos tus hijos aquí en la iglesia. Si hemos sido piedra de tropiezo, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a corregir ese rumbo y ser, como tú nos mandas, de soporte unos a otros. Puede ser en la necesidad, en la enfermedad, espiritualmente, de conciencia, de inmadurez, no lo sé, Señor. Cada uno de nosotros somos tan débiles, Señor, que es por eso que apartados de ti, nada podemos hacer. Somos tan débiles, tan inútiles, Señor, que requerimos en todo tiempo de ti. Padre, nos ponemos en tus manos y permítenos, Señor, cada día ser más de soporte y más de edificación para aquellos hermanos que tú pongas en nuestro camino y que lo necesiten. En el nombre de Cristo oramos, Señor, suplicándote tu perdón. Amén. Amén. Amén.